de nuestros vehículos, porque si tenés algún problema de mecánica, habla con el Gaby Paoletti de Mecánica Paoletti, que siempre para tu automotor es lo mejor. Nos ha venido a visitar aquí al piso de Diamante FM el presidente del Consejo de la Unidad Básica del Partido Justicialista Diamante, Sebastián Aguilar, en el piso de la radio. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido, un placer. Chicos, buenos días, muchas gracias, Gino. Un gusto de volver a verte y de venir a esta radio que va creciendo Bueno, día a muchas día. gracias. Hacía un tiempo que no venía, pero la verdad que es un gusto poder participar con ustedes y con tu audiencia, ¿no? Gracias a vos por tu tiempo, por venir a charlar con Por nosotros favor, es un gusto. y por las palabras de aliento para con la radio siempre. Sebastián, presidente del Consejo de la Unidad Básica del Partido Justicialista Diamante. ¿Así se dice? En realidad hay rangos de presidente y demás, pero nosotros, cuando el querido Lolo Barreto me propuso conducir la básica, yo inmediatamente lo que hice fue poner a consideración del resto. Una asamblea fue muy importante allá por febrero del año pasado, en momentos que, bueno, terminábamos la gestión de gobierno, habíamos empezado a analizar las cuestiones propias de una derrota electoral y solicité hacer un Consejo de Unidad Básica con mesa horizontal, con lo cual, si vos ves en los papeles, aparece Sebastián Aguilar como presidente, pero en realidad le integramos muchos compañeros y compañeras que todos tenemos un pie de igualdad en las decisiones que tomamos. Digamos que lo hacemos horizontal en esa construcción, que también es lo que nos pide la sociedad, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Empezar a mirar desde otra perspectiva las cosas. Bien. Y los que integran la unidad básica, gente que ha estado en política, que ha estado trabajando. De ¿Quién la diferentes extracción, jóvenes, compañeras, compañeros con su trayectoria dentro de la propio PJ de Diamante, pero también invitando a ciudadanos a participar por las actividades que nosotros desarrollamos. Pero siempre en un contexto de mesa en donde ponemos a consideración, debatimos, nos reunimos todos los martes. Está abierto el PJ martes y miércoles, a veces los viernes. Nosotros tenemos una regularidad, tenemos nuestros libros de actas, y digamos que le empezamos a dar una dinámica al Consejo de Unidad Básica en un contexto complejo, pero que es necesario para ir fortaleciendo al Partido Justicialista Diamante. Bien. Sebastián, ayer se realizó una convocatoria a las 16 horas, tengo entendido, para apoyar a Cristina Fernández de Kirchner, la expresidente, bueno, por el momento que está pasando, que le han dado presión domiciliaria. Se hizo una convocatoria a lo largo y a lo ancho del país. En Buenos Aires fue muy, muy grande, estuvimos viendo en los distintos portales de noticias. ¿Cómo fue acá en Diamante? Contame la apoyo. Mira, nosotros acá fue la tercera convocatoria. Nosotros de la semana pasada, cuando estabas en las previas al fallo de la Corte, hicimos 2 convocatorias en las cuales participaron ciudadanos y compañeros y compañeras de los diferentes barrios de la ciudad. Eso se hizo el martes de la semana pasada y el viernes hicimos una convocatoria más amplia. Ahí ya con el Consejo Departamental del Partido Justicialista se acercaron compañeros y compañeros del departamento y como vos sabés, nosotros contamos con nuestra diputada provincial, la doctora Silvina Decó, presidiendo esa actividad, y en ese viernes decidimos también en consonancia con las directrices del PJ Nacional hacer una convocatoria para las 4 de la tarde, que fue en el día de ayer, del 18 de junio, más que nada para hacer un acto de presencia en el partido, de carácter no solamente simbólico, sino también de marcar el trabajo que se viene desarrollando y en clara referencia al apoyo de la presidenta del Partido Justicialista. A partir del fallo no va a poder ser presidenta del Partido Justicialista, pero fundamentalmente, y más allá de eso, a los caminos peligrosos por los cuales estamos entrando en una democracia joven, recuperada en el año 1983, y que para nosotros esto es fundamental, mantener los lineamientos democráticos, no importa el color político que esté, pero que no se perciba como una vuelta atrás en cuestiones que la historia lo ha demostrado y nos ha marcado a sangre y fuego, con desapariciones, con muertes, con situaciones que han quebrado familias enteras en la Argentina y no se puede volver a repetir. Y fundamentalmente
bueno, la situación crítica que nosotros consideramos está viviendo la República Argentina. Sebastián, la pregunta obligada es si la movilización, la reunión, la convocatoria de ayer es un apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner o es por ahí una movilización, una reunión, un reclamo para el actual gobierno, o las dos cosas. En realidad me parece que hay una combinación y centralmente se da en un contexto de analizando los procesos electorales del último tiempo, en estos meses que estamos viviendo del 2025, cada vez hay menos participación en las votaciones. Realmente es una lectura que por ahí están haciendo la mayoría de los analistas políticos y demás. Promedio de 70% de votaciones históricas está bajando al 50, al 45, lo cual es realmente complejo. Pero la movilización que nosotros observamos ayer fue una movilización en donde no solamente fue organizada por el Partido Justicialista y por los movimientos que adhieren al peronismo, sino que empezaste a encontrar sectores de la sociedad que realmente están planteando una posición frente a lo que consideramos es un modelo económico excluyente, un modelo económico social, cultural, educativo, realmente complejo y en las cuales probablemente en el mundo financiero, para quienes conocen finanzas, Bitcoin y demás, sea rentable, pero desde la perspectiva de la producción, del consumo, de las automotrices, de las industrias de base, es realmente perjudicial, ni hablar de los trabajadores. Pero no lo estoy diciendo como Sebastián Aguilar, lo estoy diciendo por el solo hecho de que cualquiera puede ver los números que cada vez están cayendo en la economía argentina. Cuando me refiero a esto, vuelvo a reiterar, una cosa es un modelo productivo en donde el capital trabaja para darle de trabajo a la gente, de facilitarle el ingreso para poder alimentar a sus hijos, darle los remedios a los abuelos y demás, y otra cosa muy distinta al mundo financiero. Si hablamos del mundo financiero, que me gusta, seguramente el nivel de rentabilidad que hay en acciones, en futuros, en Bitcoin, que es tecnológicamente lo más avanzado si se quiere, hay ganancias, lógicamente, eso uno no lo pone en duda, pero en realidad estás haciendo una ecuación en donde gran parte de la población queda fuera de estos beneficios, llamarle, de un desarrollo económico, y ayer se manifestó para marcar eso, y también para marcar la presión del Estado en cuestiones que nosotros creíamos que se habían ya erradicado. Parar micros escolares, por ejemplo, porque lo que ha sucedido es parar micros escolares que iban a actividades escolares, se escuchaba la actividad escolar que están haciendo en Diamante, por el solo hecho de ir en un colectivo y preguntarle ideologías a chicos de secundaria, sin perjuicio de que vos podés hacer un control de tránsito. Pero me parece que había una intencionalidad y me parece que esas cosas creíamos que se habían erradicado y vuelven a suceder. Bien. Sebastián Aguilar con nosotros, él es el presidente de la unidad básica del Partido Justicialista en Diamante, estamos conversando de esta convocatoria. Insisto, Sebastián, ayer, bueno, lo que se entiendo acá, hay una decisión judicial, ¿no es cierto? Acá hay una decisión judicial y entiendo que ustedes ayer se reúnen para, pregunta, cuestionar la decisión judicial o apoyar a la acusada en este caso. No es una cuestión de apoyar o dejar de apoyar, o cuestionar o dejar de cuestionar. Acá hay una cuestión concreta. Nosotros creemos que hay un avasallamiento del Poder Judicial y del Poder Económico concentrado que apunta a una dirigente política del calibre de Cristina Fernández de Kirchner a partir de, no soy abogado, pero a partir de un fallo en la cual la mayoría de los juristas, al menos de los que nosotros solemos consultar y de los que uno puede escuchar y demás, plantea que hay falencias en la cuestión propiamente dicho. Pero bueno, esto entraría en tecnicismo que yo no estoy en condiciones de fundamentarlos de otra manera como lo estoy haciendo ahora. Y creemos que en ese sentido hay una intencionalidad de sacar del juego a una dirigente política que hoy por hoy aparece a partir del 18 de junio como la principal opositora
al gobierno de Milei. En lo personal, en un análisis político preliminar te diría que al gobierno le hubiera mucho más convenido ponerla en la cancha a competir electoralmente, como lo hicieron con Macri, si lo vemos en términos de análisis político, que lo corrió de Capital Federal como el hombre fuerte del PRO. Hoy el PRO es furgón de cola, si se quiere, de lo que fue un partido con intención de ser nacional. Pues sí, ganar en la cancha. En la política vos tenés, exactamente, en la política vos tenés que jugar con las reglas de la política. Y me parece que se vuelve a repetir la historia política argentina, y en este caso es con Cristina Fernández de Kirchner. Vuelvo a reiterar, y un poco para los oyentes, uno no es especialista en un análisis jurídico del fallo, yo hago un análisis político del fallo. Creo que hay falencias, básicamente, pero hay una intencionalidad en donde el Poder Judicial, que no es la primera vez que pasa esto en la Argentina, conjuntamente con el poder económico, y no es algo que por ahí yo te lo puedo decir en un reportaje, vos lo escuchás abiertamente de los principales dirigentes políticos del gobierno. Ahora, salvando las distancias con esto que tocabas, pasó en Diamante, recuerdo, o sea, ¿te acordás que en las últimas elecciones, bueno, a Juan Carlos Darrichón se le hizo también una cuestión ahí judicial, hubo un ida y vuelta, hasta que después, bueno, pudo participar, pero había perdido mucho tiempo, él lo había dicho acá en una nota. Sí, tal cual. Bueno, pero fíjate vos que el fallo ahora hay con respecto a Davico, cómo se planteó la situación de Davico, una contradicción. Davico ya está ejerciendo su municipio y demás, y tiene una cuestión en contra. Pero sí, es verdad, también se ha dado localmente. Sebastián, me gusta charlar con vos de estos temas y te pregunto, ¿vos ves como tal vez una crisis de representatividad en figuras políticas hoy en la Argentina, en la provincia, en lo local? Sí, yo creo que hay una profunda crisis de representatividad, y no solamente en el campo político. ¿Y a qué se debe? En el educativo, en el cultural, lo digo esto, en el sindical, en lo deportivo. Hay una profunda crisis y que tiene que ver con un montón de factores. Esto se ha ido profundizando en este último tiempo, desgastes, muchos años en los gobiernos, falta de recambio generacional. Bueno, hoy vos estás teniendo, en una opinión muy rápida, ¿no?, un recambio generacional que lo notás. Yo sigo dando clases en la universidad, en los cursos primeros y últimos de carreras universitarias, y vos te das cuenta cómo van cambiando las mentalidades de los gurises. Uno mismo, con sus propios gurises, hay cosas que no es que no las comprenda, pero son lógicas distintas de miradas de lo que es la vida, de cómo tiene que crecer, cómo construir su familia. Y me parece que eso también hace que quienes conducen los procesos políticos, los procesos de dirigentes, sea porque no han podido renovar a tiempo, sea porque se suman situaciones que no las puedan resolver, no están comprendiendo estos cambios generacionales. A priori es lo que yo estoy viendo, claro. Lo que no quiere decir que sea lo único. No, es una opinión. Es una opinión. Pero eso repercute inexorablemente en la cúspide de una dirigencia, de una comunidad, de una sociedad, que es la dirigencia política. Y creo que sí, vos tenés una fuerte crítica por parte de la ciudadanía, lo ha expresado en las urnas. El hecho de votar un outsider como Milei en la política argentina representa, en cierta medida, ese desgaste de la crisis de representación que está llegando a planos realmente complejos, y hace que el ciudadano diga, bueno, voy a votar algo distinto porque la verdad que todo lo que ha venido no me ha dado la respuesta que lo pienso. Esto quiere decir una parte de la historia. Me parece que hay muchos elementos y hay que ver, sobre todo, y vuelvo a reiterar lo de ayer, del 18 de junio, cómo impacta esto, porque hasta ayer vos estás teniendo manifestaciones políticas y organizadas es más, pero del carácter que está empezando a observarse eso. Yo todavía estoy tratando de evaluar algunas cuestiones sociológicas y culturales. Te están planteando nuevas lógicas de lo que puede venir. Por lo tanto, uno no tiene una bola de cristal para decirlo, pero sí comparto lo que vos me decís, Gino. Creo que hay una enorme crisis representativa. Se nota en Diamante, se nota en Entre Ríos, se nota en el propio país, y de la cual somos todos partes responsables. No hay un solo responsable. Sebastián Aguilar con nosotros aquí en el piso de Diamante FM, presidente del Consejo de la Unidad Básica PJ Diamante. Y por ahí quiero ir un poquitito más allá, Sebastián, porque está interesante conversar esto con vos.
lo hemos notado en las últimas elecciones en este año, que hay muy poca concurrencia, o por lo menos menos de la habitual, menos del promedio, si se quiere. Sí, Esto tal vez uno piensa apresuradamente. Es el momento de que, o por lo menos llegó un momento en el que la política se ha descentralizado en la Argentina, se ha dejado de hablar de política a la mesa, se ha dejado de hablar de política con los chicos, el que consume por ahí política lo hace de una manera por ahí más pasional. Digo, hoy la política pasó a un segundo plano. ¿Cómo lo analizás vos? ¿Cómo ves esta faltante, si se quiere, de la gente a las urnas? ¿Y cómo viene por delante? Porque me parece que el ausentismo, si se quiere, a la hora de las elecciones, es una opinión personal, se va a empezar a acrecentar. Yo creo que va a haber cada vez más ausentes a la hora de votar. ¿Cómo lo ves vos a esto? Bueno, pregunta interesante. Yo mantengo una posición respecto a la política. La política sigue siendo la herramienta de transformación de la realidad de todas las personas. Con lo cual, para los que estamos haciendo política, no es la política partidaria, y lo quiero aclarar. Yo hago política a las 24 horas, trato de trabajar lo poco que tengo, lo mucho, dar clase, prepararme, eso es hacer política, acompañar a un club cuando puedo, ayudar a algún vecino, esas son formas de hacer política. Bien. Desde ese lado me parece que sigue habiendo esos niveles de confraternidad y de confianza de ciudadanos en escalas menores. Lo que sí noto y que es preocupante es porque el propio sistema y porque, no quiero aparecer como contrario al gobierno en términos permanentes, pero lo que vos notás desde el gobierno es una mayor presión hacia decisiones de tipo individual. Cuando la Argentina es un país en donde los niveles de confianza, de palabra, de relación con el prójimo, de escucha del prójimo, ha sido una constante. Entonces, vos estás teniendo una sociedad más individualista, más enfocada en sus propias cuestiones personales, y eso lo que hace de la política, que es al contrario, es organizar, la política es sumar voluntades para mejorar, empieza a tener esa merma que vos me estás planteando de las elecciones, que uno también la ve. Yo suelo reunirme con politólogos a conversar estos temas porque preocupa que ya no es una cuestión de apatía solamente, no quiero ir a votar. Una cosa es que vos seas apático en una elección determinada, y es entendible porque siempre eso está presente. Totalmente. Pero acá vos estás teniendo una intencionalidad ya de ciudadano y dice, no quiero ir más, esto, como diciendo, bueno, me voy a resolver las cosas yo solo. Y ahí ese es el problema, que nos obliga a redefinir las cosas y a tratar de comprender qué es lo que está pasando. Y te redoblo la apuesta. Pero es una apreciación en función de la que... estamos charlando con opiniones, claro, pero te la redoblo porque tal vez, pregunto, ¿será el momento de plantearse en la Argentina que las elecciones no sean obligatorias? Seguramente. Lo que pasa es que vos tenés lugares en el mundo... Sí. A mí me ha tocado participar en otros países en Europa respecto a los procesos electorales, analizarlos y demás, y no tenés la obligatoriedad, pero lo que tenés vos es una conciencia cívica, claro, y una formación política, pero no de saber tal o cual partido, de tus derechos y tus deberes como ciudadanos, en donde son respetados, y naturalmente vos podés quizás no ir a participar en un proceso electoral, pero vos sabés que quien está gobernando, si comete un error o comete un atropello o se extralimitan sus funciones, naturalmente él se corre del lugar. No espera que le digan, che, mirá, vos hiciste un desfalco, o vos cobraste viáticos de más, o vos tal cosa, y naturalmente se va porque está en la manera en cómo la sociedad percibe tiene que ser el poder público respecto a la comunidad. Y me parece que en eso a nosotros todavía nos sigue faltando una vuelta de tuerca. Es lo que a mí me parece. No quiere decir que sea lo único, pero eso se nota. Entonces, esto trae también a colación estas cuestiones desde la apatía, el no querer ir a participar, la manera individual de ver la política, y es complejo porque nos genera contradicciones. Interesante, Sebastián. Bueno, me gusta charlar con vos estos temas. Bueno, hay mensajes de Irene, hay mensajes de Fabiana, hay mensajes de Carlos, que después se los voy a estar leyendo ahí a Sebastián cuando terminemos la entrevista para no desviar el tema. Sebastián, volvamos a lo de ayer.
Rápidamente contame qué se hablaba en el lugar, había mucha convocatoria. Hubo una convocatoria muy importante. ¿Qué decían ahí el público que asistió al lugar? Y cómo refleja esta presencia de la gente de ayer en el trabajo que ustedes están realizando en la básica y proyectando, si se quiere, la unidad básica como política y si ya tienen un proyecto a futuro por la ciudad, por el departamento. Contá un poquito de esto. Bueno, en realidad la convocatoria de ayer fue una convocatoria muy importante. Vinieron algunos compañeros del interior del departamento. Las expresiones tienen que ver con las historias de vida en el contexto de la presidencia fundamentalmente de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Como, bueno, se plantearon cuestiones que van desde lo personal hasta lo que es lo colectivo en cuanto a los derechos. Está además decir que se planteó la crítica a los momentos que se están viviendo, ¿no? La pérdida de derechos, la pérdida de trabajo, las imposibilidades de lograr, qué sé yo, las facilidades que se tenían antaño respecto a ahora y lo que se hace más complejo para darle sostenimiento a las familias. En ese contexto fueron expresiones que se fueron sintetizando en palabras de algunos compañeros de ir fortaleciendo los espacios de escucha, qué es lo que estamos haciendo, poniendo el oído para entender algunas cuestiones, porque nosotros también nos tenemos que interpelar. Nosotros en el Consejo de Unidad Básica, en el peronismo de la ciudad, también tenemos que hacer una mea culpa, hacer el proceso de, llamarle sinceramiento, como lo digo, no sé si autocrítica, pero sí un sinceramiento de las cosas. Por alguna razón hubo votos a otro gobierno y con estas cuestiones me parece que nosotros también tenemos que asumir que hay cosas que cometimos errores, o por lo menos no interpretamos lo que quería la sociedad. ¿Qué derechos se perdieron para vos? Para mí, la presencia del Estado en las cuestiones más elementales de la educación y de la salud de la República Argentina. Y te podría nombrar montones. ¿Y esto coincide en el grupo de trabajo? Esto coincide en un contexto, sí. El grupo de trabajo, pero no necesariamente en el peronismo. Yo comparto claustros universitarios y con compañeros de trabajo de otras extracciones políticas y que han votado a Milei, y coincidimos en que, vos podés querer bajar la inflación, pero de ahí a costa de el sacrificio de gran parte de la población hay una distancia enorme. Y eso quizá uno no puede ni ponerlo en tela de juicio. ¿Quién no le gustaría que las cosas se mantengan estables económicamente? Pero tenés que medir los costos. Y me parece que a este momento vos tenés casi 55.000 trabajadores despedidos del Estado en el territorio nacional, con un ahorro de 1.800 millones de dólares. Que no son 55.000 trabajadores, son sus familias, son un montón de personas detrás que viven y que uno no necesita explicarlo. Es andar en la calle, vos andás en la calle, ella anda en la calle y ve las situaciones, cada vez más gente comiendo la basura, carritos en la calle, gente durmiendo en la calle. Yo viajo a Paraná todos los días de la mañana y cada vez más complejo la gente que ha tenido un pasar, que vos sabés que es una gente que ha estado en situación distinta y tiene que salir a cuestiones que le afectan su dignidad, ¿no? Seba, disculpame, en esto discrepo con vos un poquito porque a mí me parece, en lo personal, en lo económico coincido. Totalmente, por ahí se ha ajustado algunas tuercas, pero por ahí en la educación, en lo de salud, yo por ahora no he notado, en lo personal te hablo. Vos tenés cierres de carreras en la provincia de Entre Ríos, tenés cierre de carreras, tenés despidos de trabajadores de educación. Te doy un número, 150 trabajadores suplencias, cocineras, personal de maestranza. Te digo, y es más, a lo largo del territorio conozco los 17 departamentos, conozco las causas porque conozco el tema desde adentro. Bien. Es decir, vos estás teniendo cada vez más pérdida de espacios, de instituciones, y eso implica que, no tenés una cocinera para darle de comer a un chico. Es más, hay comedores escolares que no los sostiene el Estado, tienen que sostenerlo los padres. Pero esto pasa acá en Diamante también. No es algo que uno está diciendo Feliciano, Concordia, Gualeguaychú. Sí. Pero bueno, acepto tu posición, ¿no, Gino? Vos sabés que en esta cosa soy respetuoso. Sebastián,
contame qué proyecto tienen para adelante, cómo están, se está formando una figura política, ¿hay alguna figura política? ¿Hay un recambio generacional en el departamento, en la ciudad? ¿Venís de trabajar en la gestión anterior? ¿Han cambiado algunas? Bueno, vos lo decías hoy, están haciendo una autocrítica porque perdieron las elecciones, y esto lo hablabas al principio. Digo, ¿esto se plantea, se habla, se analiza? Sí, lo estamos hablando, estamos haciendo permanentemente el sinceramiento, estamos tratando de recuperar a aquellos compañeros que por ahí se han enojado también con el partido y con justa razón. Por eso la mesa de conducción está abierto a que participe cualquier compañero o compañera, y lógicamente aquel que no es compañero o compañera, están las puertas abiertas. ¿Se acerca la gente? Se va acercando de a poco, esa es la realidad, se va acercando de a poco. Vos sabés que los partidos políticos en la Argentina, con las crisis de representación, muchas veces están más los militantes, más los afiliados, pero en este tiempo de la crisis de representatividad que estamos hablando, le cuesta ir al ciudadano común a un partido político. Entonces, eso también uno lo pone en la balanza a la hora de hacer esta lectura y el análisis. En cuanto a la renovación, hay jóvenes en el Partido Justicialista, te vuelvo a reiterar, uno lo mira desde una perspectiva quizás de la dirigencia partidaria, porque esa es mi función hoy por hoy, y uno intenta y trata de que más jóvenes se sumen a la política, no importa incluso el partido político, sí, uno va a defender sus colores, ¿no? Su posición. Y sí, pensando en un horizonte de ciudad, me parece que nosotros, y vos bien lo dijiste, yo participé en la gestión anterior como presidente de bloque, aprobamos muchas ordenanzas por unanimidad, hoy no sé cómo va esa cuestión, pero por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que comulgó la comunidad en general, que es el ordenamiento territorial y ambiental de la ciudad, hacia dónde va la ciudad. Bueno, me parece que eso todavía está en un interrogante en la actualidad, y nosotros vamos trabajando en la necesidad de encontrar un horizonte de la ciudad. Uno la ve triste, esa es la lectura que uno hace a priori, con algunas falencias, pero bueno, la ciudadanía en ese sentido, a nivel nacional, provincial y municipal, dio su veredicto, y tendremos que esperar y hacer las cosas mucho mejor. Convencer o recuperar esa confianza que nos va a llevar nuestro tiempo en este complejo momento que estamos viviendo, para poner nuevamente a disposición nuestras ideas para una mejora de lo que queremos que tiene que ser el país, la provincia y la ciudad. Bien. Sebastián, y por último, tener una compañera de trabajo como Silvina Decó hoy como legisladora provincial. Ella entiendo que es la presidenta del PJ a nivel departamental, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo toman? Si esto les da un impulso, les da más fuerzas. Por supuesto, Gino. Vos imaginate que en las últimas elecciones el peronismo tenía todo, legisladores, intendencia y demás, y nosotros perdimos todo, con lo cual poder recuperar protagonismo un poco más concreto a través de la compañera Silvina Decó, a nosotros nos da, nos oxigena en un contexto, te vuelvo a reiterar, muy adverso, porque es hasta entendible algunas cuestiones. Nos oxigena, nos permite poder caminar de otra manera, llegar con otras posibilidades. No es fácil, no es sencillo, pero sí, nos da un impulso distinto, y bueno, obliga a redefinir también las relaciones tanto dentro del peronismo como fuera del peronismo a partir de nuestra realidad. Tenemos un legislador por el departamento y tenemos, bueno, nuestros concejales que nos representan en una situación en la cual, bueno, en buena hora que haya podido desembarcar Silvina, porque fue todo un proceso en el cual no sabíamos si iba a ser nuestra legisladora, ¿no? Totalmente. Pero estamos muy agradecidos en eso y estamos poniendo ficha, ¿no? Y ahora sí, por último, pues se nos va el tiempo y te agradezco un montón que hayas venido. Por favor. La convocatoria de ayer a nivel nacional, ¿te sorprendió la cantidad de gente? ¿Era lo que esperaban? Yo no voy a hablar de números, sí te voy a dar de una mirada muy rápida. Sociológicamente, vos, lo que si el gobierno pensó, o quien sea, podía plantear interrogantes a futuro, le salió mal la cuestión, porque vos estás teniendo una expresidenta presa domiciliariamente, que con su sola
intencionalidad de plantear vamos a volver y es bueno organizarse, generó una manifestación de esta naturaleza. Es cierto que hubo una organización previa, el PJ como herramienta electoral organiza, pero también es muy cierto que el PJ no es solamente todo lo que había en la plaza y en los alrededores y en el país. Vos tenés peronismo, tenés agrupaciones de diferentes fuerzas políticas, tenés ciudadanos de a pie que están empezando a encontrar un vehículo opositor en la figura de Cristina, que no quiere decir que ella sea, y que se vio plasmado en la plaza. Eso te impacta en un contexto en donde no hay movilizaciones, en donde precisamente la tecnología, las redes hacen que se movilicen de otra manera, y ella, a través de un WhatsApp o de una comunicación sin su pantalla, convocó lo que convocó, lo cual es desde lo simbólico y lo político, realmente debe ser una enorme preocupación para el gobierno actual. Bien. Gracias, Sebastián, por venir. Siempre un placer conversar con vos. Gracias a ustedes y a tu audiencia. Sebastián Aguilar, presidente del Consejo de la Unidad Básica PJ Diamante, Partido Justicialista, conversando con nosotros aquí en la radio de la actualidad del Partido Justicialista, un poco de política nacional. Hablamos también de